En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Amigos y amados de mi Padre. Hablando de amigos y amados de mi Padre, yo quisiera que usted pensara un poquito, que usara conmigo su cabeza, que razonara conmigo y evaluara conmigo quién ha sido usted con respecto al reino de este mundo o con respecto al reino de Dios. Porque lo crea o no, le guste o no le guste, no importa. Usted, yo y cada ser humano estamos incluidos en el reino de este mundo o en el reino de Dios. Cada uno sabe. Entonces, yo no puedo hablar por nadie, a no ser por mí mismo, de acuerdo con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Observe, ¿cuántas personas han preguntado? Eso usted lo ve por ahí de vez en cuando, personas preguntando, obispo, me pasó esto, me pasó aquello, y etcétera. ¿Eso significa que tengo al Espíritu Santo? ¿Hablo en lenguas o no hablo en lenguas? ¿Es posible tener al Espíritu Santo y no hablar en lenguas? Esas preguntas, esas duditas, yo diría, esas pequeñeces espirituales que son sopladas naturalmente por el espíritu de este mundo, hacen que las personas queden con dudas. Y cuando entra la duda, la paz es dejada de lado. La persona pierde la paz. ¿Por qué? Porque la duda trae miedo, intranquilidad, inseguridad, y la persona queda en esa incertidumbre, ¿sabe? Medio barro, medio ladrillo, entre la espada y la pared, como dice el dicho popular. ¿Cómo puede resolver eso? ¿Cómo resolverá ese problema? Solo depende de usted. No depende del pastor, del obispo, de la iglesia, de la religión. Solo depende de usted. Dios no quiere que usted tenga dudas. Pero eso no depende de Dios, depende de usted, pura y simplemente de usted. ¿Por qué? ¿Por qué digo que depende solo de usted? Porque Dios nos dio el derecho, el privilegio de tomar nuestras propias decisiones. Entonces usted tiene el derecho de elegir lo que comerá, lo que beberá, si trabajará o si no trabajará, si estudiará o si no estudiará. En fin, usted elige a su marido o a su esposa, usted elige tener hijos o no tener hijos. Eso es algo personal y que Dios respeta al máximo. Porque si Él no respetara eso, entonces salvaría a todo el mundo de una sola vez y
llevaría o reino deste mundo para o reino el dos céus. reino de este mundo al reino Não de ia los fazer cielos. isso. Ele não vai fazer isso. Porque Él no haría eso, Deus, Él no hará eso, como Pai, porque Dios como Padre, Ele quer o melhor para Él os quiere seus lo filhos. mejor para sus E o hijos. melhor Y lo mejor para os seus filhos para sus hijos depende dos seus filhos. depende de sus Eu hijos. quero o melhor para os meus filhos. Yo quiero lo mejor Mas para eu não mis hijos, posso pero yo no impor a puedo minha imponerles vontade aos meus filhos, porque mi eu voluntad a estarei mis tirando a hijos, liberdade porque yo deles de estaría escolherem o que quitándoles eles la querem. libertad de elegir lo que Então, quieren. eles têm que tomar decisão Entonces, ellos por tienen si que mesmos. tomar la Eu decisión não por sí posso escolher mismos. por eles. Yo no puedo Eu elegir vejo por o reino ellos. de Deus Yo veo el reino de Dios uma como liberdade ampla una libertad amplia, infinita, que Deus nos dá para fazermos que as Dios nossas nos da próprias escolhas. para tomar nuestras Então, o propias diabo decisiones. aproveita isso Entonces para el vir diablo com aprovecha sugestões, eso com para venir con dúvidas, sugerencias, trazendo con dudas, medo, insegurança. trayendo miedo, Você inseguridad. não fala em língua estranha. Você No tem hablas o en Espírito lenguas Santo. extrañas, É a no primeira tienes al coisa Espíritu que o diabo Santo. faz. Es lo primero que el diablo Eu lembro dice. que durante Yo recuerdo algum tempo, que durante algún tiempo, minha adolescência, en mi adolescencia, eu tinha dúvidas. yo E as dúvidas, tenía dudas. eu tinha o Espírito Y las Santo, mas dudas, tinha dúvidas yo tenía el também. Espíritu Santo, pero también O tenía diabo dudas. soprava El diablo soplaba pensamentos horrorosos. pensamientos que eu não tenho horrorosos coragem nem mesmo de que ni falar. siquiera tengo el valor de Eu contárselo a não tenho Esther. coragem para falar para ninguém. Só Deus No tengo el sabe. valor de contárselos a nadie, solo Dios sabe. Solo Dios E eu sabe. ficava intranquilo. Y yo quedaba Eu intranquilo, quedaba, digamos assim, inseguro digamos así, na minha fé. inseguro en mi fe. Isso me atrapalhava deveras muito. Y eso me perjudicaba muito. muchísimo, Até que realmente um dia, muchísimo. o Espírito Santo Hasta que me un día ensinou el Espíritu me Santo livre me enseñó a daquela librarme maldição, daqueles pensamentos de aquella ruins, maldición, de aquellos nocivos, pensamientos malos, sujos, nocivos, muito sujos. sucios, muy sucios. Quando ele me ensinou que Él no momento me enseñó que em que eu en el momento for en que yo azotado por aqueles pensamentos fuera azotado negativos, por aquellos pensamientos eu tinha o negativos, Espírito Santo. E tenho. yo tenía el Espíritu Santo Então, y naquele tengo el momento, Espíritu Santo. eu deveria Entonces, en ese momento, yo debía adorar louvar a Deus. a Dios, alabar a Paulo Dios. fala isso. Em tudo Pablo dai dijo graças. eso, dad gracias Ele me en ensinou, todo. o Espírito Santo me ensinou Y Él me a enseñó, adorá-lo. el Espíritu Santo me enseñó Exatamente a adorarlo naqueles momentos. Eu exactamente disse para en esos o momentos. diabo, Y yo le dije como si, al diablo, como si estivesse assim, lado a lado como si comigo. estuviera Eu lado falei, Satanás, a lado presta conmigo. atenção. Le Todas dije, as Satanás, vezes que você me presta trouxer atención. esse pensamento, Cada vez que me eu vou traigas ese adorar a pensamiento, Deus. yo Eu voy vou a adorar a louvar Dios. Yo voy Eu a não vou alabar a Dios. questionar a Deus. Yo no Eu voy a vou cuestionar a Dios. perguntar ao pastor, ao Yo no voy a ninguém. preguntarle al Eu pastor, vou al obispo, a adorar nadie. Porque Yo eu voy sei, a adorar a Dios. eu sabia, Porque yo sé, yo eu sabía. sei, e vou saber sempre. Yo sé y Se eu siempre quero sabré desagradar que si ao yo quiero diabo, desagradar se eu quero al vê-lo diablo, pelas si yo costas, quiero verlo de se eu quero espaldas, me livrar das suas tentações, si yo quiero librarme dos de seus sus pensamentos tentaciones, maus, de sus malos pensamientos, então, entonces eu deveria yo debo, adorar debía a Deus, porque ele odeia adorar a Dios. quando Porque a Él gente louva odia a Deus. O diabo cuando odeia, nosotros odeia alabamos a Dios. com El diablo todo odia, seu ódio, odia con todo su odio, con toda su e raiva. codicia Ele y odeia rabia. ver Él odia alguém ver a alguien adorar a Deus. adorar a Dios. Ora, minha amiga, meu Ahora amigo, bien, para você eliminar amiga qualquer mía, amigo dúvida mío, para poder com respeito eliminar ao Espírito Santo, cualquier duda con respecto al Espíritu se você Santo, o tem, si usted lo você vai tiene, adorar a Deus. adorará a Dios. Você vai adorá-lo. Usted lo Você vai adorará. falar, oh meu Deus, eu te amo. Usted eu te dirá, amo, eu te Dios agradeço. mío, yo te amo, Gracias te alabo y te porque agradezco. o Senhor salvou Gracias minha te doy alma, porque etcétera, tú, Señor, etcétera, salvaste etcétera. mi alma, Se você etcétera, puder ir para um etcétera, lugar, etcétera. assim, Si usted puede ir a un lugar tranquilo, você quedarse ficar só com Deus e poder solo levantar os con braços Dios, para os céus e dizer, levantar "Estou los grato". brazos hacia los cielos Será melhor. y decir te doy gracias, Padre mío, Porque será aún mejor. realmente, Porque as dúvidas realmente las fazem a dudas gente hacen que balançar. nosotros Ficar com medo. vacilemos, E é aí que tengamos o diabo miedo. ganha. Y es ahí donde el diablo gana. Se ficamos quê? com medo,
Si nosotros quedamos con miedo, si quedamos temerosos, aí nós ficamos fracos. entonces quedamos débiles, Absolutamente fracos. absolutamente Mas débiles. Deus é grande, né? Pero Dios es grande, Quem tem o Espírito Santo ¿verdad? Quien tiene al Espíritu Santo carrega lleva, consigo carga consigo una pessoal convicción personal que no depende da igreja, que da no depende religião, de la iglesia, não de la religión, no dos depende de homens, los não hombres, depende do no pastor, depende do del bispo, não pastor, depende de del ninguém, obispo, depende no somente depende de dela. nadie, depende solo de la misma persona. O Espírito Observe, Santo usou o apóstolo el Espíritu Santo Paulo usó al para apóstol escrever Pablo isso, para escribir esto, porque porque os todos que são los que son guiados pelo Espírito de por el Deus, Espíritu de Dios, esses são los filhos de tales Deus, son hijos de Dios, porque não recebestes pues no habéis recibido espírito de un escravidão, espíritu de esclavitud, não recebeste o espírito de no habéis escravidão, recibido un espíritu de para esclavitud, outra vez estar para volver temor, otra vez al medo. temor, a la Mas duda, al miedo, recebestes sino que o habéis espírito de recibido adoção un espíritu de filhos, adopción como hijos, pelo qual chamamos, ou por melhor, el cual clamamos, llamamos, Abba, o Pai. mejor dicho, clamamos, Abba Padre. O próprio Espírito El Espíritu propio mismo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, testifica, da testimonio, confirma com nosso espírito a nuestro espíritu que somos filhos de Deus. de que somos hijos de Dios. E se nós somos filhos, Y si hijos, ¿qué somos? somos logo o quê? Herdeiros. Herederos también, Verdadeiramente herdeiros. herederos de Dios E coherdeiros. y coherederos de Cristo. con Cristo. Isso é muito- Aleluya. Eso es muy grande. Eu não sou bastardo. Yo no soy Eu não sou bastardo, emprestado. yo no soy Eu prestado, não sou adotado. yo no soy Eu adoptado, sou herdeiro. Yo soy Eu heredero. sou filho. soy hijo. Eu fui gerado Yo fui pelo engendrado Espírito Santo. E por el você, Espíritu Santo. que foi Y usted, gerado que fue pelo engendrada, Espírito Santo, engendrado por el você Espíritu Santo, sabe disso. Você usted tem lo sabe, plena consciência tiene disso. plena E essa conciencia riqueza de eso. só é Y esa daqueles riqueza que realmente Solo são. es de aquellos que realmente son hijos de Dios. Se é certo, Sí, olha só, en verdad, se é certo observe, que com sí ele en verdad padecemos padecemos con mesmo Él, sendo herdeiros de aún Deus, siendo neste herederos de mundo, Dios, no en este reino mundo, deste mundo, en el reino de a este gente mundo, padece porque nosotros a nossa padecemos carne porque ainda nuestra vive carne aqui no todavía reino vive deste aquí, mundo. en el reino de este Então ele mundo. diz, se é certo Entonces él que dice, com ele padecemos Si en verdad da padecemos forma, con Él, não igual a ele, no de la misma mas forma que Él, padecemos também, pero también padecemos, para que também com ele, a com fin Jesus, de que también con Él, sejamos es decir, con Jesús, seamos glorificados. Cuando nosotros nacemos del Espíritu nós Santo, temos a certeza, nosotros tenemos la certeza, la convicción pessoal, individual, personal, do individual, próprio Espírito del Santo. propio Espíritu O Santo. próprio Espírito Santo El propio Espíritu confirma. Santo confirma. Aqui fala, testifica. Aquí dice, da testimonio, confirma con nuestro Quer espíritu, dizer, na nossa mente, es no decir, nosso en nuestra mente, intelecto, en nuestro intelecto, na nossa en nuestra cabeza. Ele confirma. Él confirma. Não é no coração, não. No en el corazón, no. Uma confirmação no No coração es que una vem confirmación da en el emoção. corazón Não, que é na viene de la cabeça. emoción, no, Ele es en la confirma, cabeza. testifica Él com o confirma, nosso espírito da testimonio que somos a nuestro filhos espíritu de Deus. de E que se somos hijos de filhos Dios. Deus, Y si logo somos hijos, herederos de Dios. de Deus. Tudo isso você Todo eso vivencia usted lo vive quando você tem cuando o Espírito tiene de Deus. al Espíritu de Não Dios. adianta a pessoa simplesmente No sirve de nada que aceitar la persona Jesus, simplemente haya aceptado a vai Jesús, na igreja, lê vaya a la iglesia, é lea la dizimista Biblia, fiel, sea é diezmista ofertante, fiel, sea cumpre as ofertante, obrigações cumpla las religiosas, obligaciones religiosas, mas se ela não porque nasceu si no do nació Espírito Santo, del Espíritu ela Santo, continua sendo carne. ella sigue siendo carne, E é carnal. óbvio Y es obvio que essa pessoa
que esa persona no tiene seguridad. Y el diablo le sopla dudas a cada instante. Aunque él haya hecho eso conmigo, incluso después de que nací de nuevo. Pero, conforme aprendí, nosotros hemos transmitido lo que Dios nos ha dado. Entonces, amiga y amigo, sin el sello del Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo, la persona no tiene seguridad. Si con el sello del Espíritu Santo ella ya es tentada, como fue mi caso, imagínese cuando la persona no está sellada por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Sellada quiere decir marcada. Es Dios diciendo así: este es mío. Yo diría así, presta atención. Daré un ejemplo muy bueno, muy interesante. Cuando usted se casa, cuando nosotros nos casamos, ¿cómo es el casamiento? En el casamiento hacemos esto, vamos al altar, bien vestidos, arregladitos, bonitos, todo muy lindo, ella bien vestida y demás. Y allí en el altar nosotros empeñamos nuestra palabra el uno al otro. ¿No es así? Mira, yo te amaré en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Yo te seré fiel, tú serás la única en mi vida, tú serás el único en mi vida, etcétera, etcétera. Toda esa tontería, disculpe la expresión, pero es toda esa tontería que se hace en las religiones. A mí no me gusta eso. Pero es un hecho que cuando la persona le hace un juramento a otra persona de manera sincera, ella está empeñando su honra. Empeñar su palabra es empeñar su honra. Claro que aquellos que no tienen honra, ¿qué están empeñando? Nada. Pero hay quienes verdaderamente empeñan su palabra, se comprometen con su cónyuge. Entonces, en ese momento queda la marca delante de Dios. Dios es testigo de ese compromiso, de esa alianza, de esa promesa, de esa palabra, de ese querer, de esa voluntad. Yo quiero, yo seré esto para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿usted sabía que el matrimonio es un reflejo de nuestro matrimonio con Dios, de nuestra alianza con Dios, de nuestro nacimiento de Dios, del Espíritu Santo? ¿Lo sabía? Así es, cuando nosotros empeñamos nuestra palabra, nuestra honra con Dios, personalmente, individualmente, algo que nadie sabe, nadie ve, es algo muy personal, íntimo, y que sucede allí en el fondo de nuestra alma. ¿Qué sucede? Dios dice, amén. Y Él también pone las reglas que nosotros tenemos que seguir en el empeño de nuestra honra, de nuestra palabra. Ahora bien, preste atención. ¿Usted sabe cuándo queda sellado ese matrimonio? ¿Lo sabe? Así es. El sello del matrimonio de los novios es en la luna de miel. Exactamente eso. Cuando vamos a la luna de miel, es placer, es gozo, es alegría. ¿No es así? ¿No es verdad? Así es. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, es una luna de miel con Dios. Así es. Usted entra en gozo, en un placer santo, purísimo, porque el Dios vivo, invisible, todopoderoso, desciende sobre usted y toma posesión de su cuerpo, porque usted se casó con Él, se entregó a Él. Y en ese momento hay gozo,
hay a alegría presença de Deus por toda. por la presencia de Dios por toda la eternidad. Então, muitas pessoas Entonces, casam só muchas personas na boca, se na casan palavra. solo de boca, solo No de entregan palabra, suas vidas. pero no entregan sus No vidas. casamento, En el matrimonio humano, antigamente era assim. antiguamente era así. Quando na lua de mel, Cuando en la luna de eles miel selavam sellaban el o matrimonio, casamento, então corria sangue, entonces corría sangre, sangue sagrado, una sangre sagrada, sangue puro, una sangre pura, santo. una Por quê? sangre santa, Porque ali estava havendo casamento porque allí había un matrimonio de acordo com a vontade de acuerdo de Deus. con la voluntad de Dios. Então, Entonces, aquele sangue esa sangre é a marca era la marca de ese matrimonio, daquele casamento. É o selo era daquele el casamento. sello Pois de é ese isso que matrimonio. acontece. Quando Eso es lo que Espíritu sucede Santo vem cuando el sobre Espíritu nós, Santo nós viene aceitamos sobre Jesus. nosotros. Nosotros Creemos aceptamos em a Jesus Jesús, como nosso Senhor e creemos en Salvador. Jesús como nuestro Señor y Entregamos nossa Salvador, vida para Ele. le entregamos Quando nuestra vida a recebemos o Él. Espírito Santo, Y cuando recibimos é a al lua de Espíritu mel. Santo en la luna de miel con Aleluya. Dios, Por isso, aleluya. que as pessoas dizem assim, Por eso las quando personas recebi o dicen así, Espírito Santo, obispo, cuando recibí al Espíritu Santo, parecia que eu estava no céu. parecía que yo estaba en el cielo, Parecia que parecía que ninguém entendia nada. nadie Porque eu entendía era nada, tão feliz, eu fui porque tão yo estaba feliz, tan tão feliz, alegre. fui tan feliz, tan Eu alegre, fiquei numa paz, quedé assim, con una paz extraordinária. extraordinaria. É uma experiência que só a Es algo, es una experiencia que solo quien la vive puede entender. No sirve de nada que se quede hablando y hablando porque no logrará mostrar lo que realmente sintió. Eso es lo que tiene que suceder con usted, amiga mía y amigo mío. Ese es el sello del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no descendió sobre usted, entonces no sabe lo que es el sello del Espíritu Santo. No sabe lo que es el llanto de alegría, el llanto de alegría, de gozo, de placer. Usted no sabe lo que es el llanto de la alegría, de la paz que invade su ser. Es algo indescriptible, extraordinario. Por eso vale la pena que invierta toda su fuerza. Jesús da ese ejemplo cuando Él dijo, porque el reino de Dios es así. El hombre, habiendo hallado un tesoro en el campo, ¿qué hizo? Escondió aquel tesoro, volvió a su casa, vendió todo, se deshizo de todo. Juntó ese dinero, fue y compró el campo donde estaba aquel tesoro. Exactamente eso. Ese sacrificio de vender todo es usted dejar el reino del mundo, es usted deshacerse del reino del mundo. Y es obvio que es un sacrificio porque usted se deshará de algo valioso por algo de extremo valor, de infinito valor. Eso significa que usted realmente quiso aquel tesoro, aquella riqueza. Cuando la persona queda entre el más o menos, no, yo solo me desharé de una parte. No logrará comprar el tesoro, ese tesoro escondido, oculto, que el hombre encontró. Él vende todo. Él saca a la madre de su corazón, a su padre, a sus hijos, su vida, su futuro, su nombre, su reputación, simplemente abandona o vende, entre otras cosas, mejor dicho, vende para adquirir el campo donde está aquel tesoro que es el Espíritu Santo. ¿Entendió? Yo creo que sí. Y el Espíritu Santo le revelará eso a usted. Él hará que usted lo entienda correctamente, porque eso, amiga mía y amigo mío, es lo que nos hace permanecer en la fe para siempre, porque el Espíritu Santo da testimonio aquí adentro, y eso es lo que quiero que usted tenga.
Eso es lo que quiero que usted reciba. E se no meu Y si en mi trabalho trabajo isso não acontece, eso eu me sinto no sucede, frustrado. yo me Eu siento me sinto frustrado, impotente. yo me siento Eu me sinto impotente, miserável. yo me siento Mas o miserable. Espírito Santo tenho, Pero mas eu obispo, não quero usted no tiene el Espíritu Santo, lo tengo, pero no quiero el Espíritu Santo solo para mí. Quiero que todo el mundo lo tenga. Ele é tão grande, tão Porque grande, tão grande, que Él es tan grande, isso não é tan grande, possível tan ficar só grande comigo, que, é muito- caramba, muito no es posible egoísmo. quedármelo solo para mí. E é por isso Sería que mucho nós estamos egoísmo. fazendo, Por eso convidando estamos haciendo todos esto, os invitando a religiosos, todos los religiosos, sejam católicos, sean sejam católicos, espíritas, sean sejam espiritistas, evangélicos. sean É evangélicos. gente. Você é Son um ser personas. humano. Usted es un ser humano. Então você é convidado Entonces a participar está invitado a desse participar jejum de este ayuno de Daniel. Você vai desfazer de Usted tudo, se deshará de todo, todos seus pensamentos de todos sus fúteis, pensamientos inúteis, fútiles, inútiles, suas vaidades, de sus etc. vanidades, Tudo. etcétera, Você de vai todo. Usted va a focar o enfocar seu pensamento su pensamiento nesse dia 24. en este día 24. Día de Pentecostés. El día de Pentecostés, nosotros queremos, Nós vamos cobrar nosotros de le Deus exigiremos a Dios a descida do Espírito Santo, el descenso del Espíritu Santo, el derramamento derramamiento del Espíritu Santo, porque Él lo prometió. Ele disse, nos últimos Él dijo, en los últimos días, días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y toda carne es toda carne que se ofrece para cambiar la carne por el Espíritu Santo. ¿Ya lo imaginó? Que el Espíritu Santo descienda y haga morada dentro de usted. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Amén.